¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de copropiedad y como ustedes ya pueden ver, estamos con un muy conocido amigo del programa que ya lo vamos a saludar. Antes, como siempre, debo recordarles a todos que Bahía Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales que son serios y responsables en la mantención de tu piscina en condominios particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56 961 206 001. Recuerda que los amigos de Bahía Azul son expertos que pueden estar al cuidado de tu piscina. Y si quieres tener la tranquilidad y seguridad que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque además es una empresa de mantención de ascensores que está certificada por el mismo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752 o en www.ingelif.cl. Bueno, ahora sí, quiero saludar a un destacado abogado que es experto en copropiedad inmobiliaria, es asesor de comunidades y autor del libro La copropiedad inmobiliaria, don José Manuel Figueroa. José Manuel, como siempre, un privilegio tenerte en el programa. ¿Cómo estás? Bien, Aníbal, muchas gracias. Muy contento y agradecido de la invitación y feliz de conversar un rato sobre esta famosa ley de copropiedad que de repente nos complica todo un poco. Sí, nos complica y no solamente un poco, yo diría que en muchísimos aspectos nos complica bastante, debido a que lamentablemente no fue lo mejor que pudo haber quedado teniendo la autoridad y también los parlamentarios, la asesoría y la oportunidad de haberla dejado mejor. Pero bueno, Así es. así están las cosas hoy día. Eh, José Manuel, la primera pregunta que debo hacerte está relacionado con un dolor de cabeza que tenemos todo el mundo, pero yo quiero saber tu propia experiencia como asesor de comunidades. Desde la vigencia de la ley en abril del 2022, para ti, como abogado especialista en copropiedad y que asesoras y que vas a todas las asambleas, ¿ha sido complicado desarrollar la asamblea con esto de la exigencia del quórum del 33%? Mira, ha sido muy complejo porque, por una parte, se hizo una cierta publicidad de que uno de los beneficios que tenía la nueva ley es que se reducían y se flexibilizaban los quórums. Y eso es una verdad a media, porque, claro, en algunos tipos de materias de asamblea extraordinaria los quórums son más bajos, pero en la mayoría de las asambleas que hacen las comunidades, que por ley están obligadas a hacer a lo menos una vez al año, la asamblea ordinaria. Y la asamblea ordinaria, como todos sabrán, hago un recordatorio, se eliminó con la nueva ley la exigencia del primer y segundo llamado, o sea, primera y segunda citación. Antes con la segunda citación se hacía con los que asistieran, o sea, aunque fueran 3 personas, la asamblea era válida. Ahora se exige un tercio de la comunidad, o sea, el 33% de los derechos tienen que concurrir personalmente o con poderes. La verdad yo me siento bastante frustrado y con pérdida de tiempo, porque yo creo, no he sacado la estadística exacta, pero debe ser no menos del 80% de las asambleas que he ido que no había quórum. Entonces la gente se molesta porque ya hacerse el espacio para ir a la asamblea y piensan que uno es el que pone el problema porque no quiere hacer la asamblea. Entonces ha sido muy complejo, la verdad, y muy frustrante también. Y me extraña enormemente que pese a que la ley de copropiedad es de abril, 22 de abril del año pasado, se dictó ahora el 10 de noviembre una modificación de la ley donde creo que era la oportunidad para haber incorporado una modificación a lo que son los quórums de asamblea ordinaria. Sin embargo, esa ley ni siquiera lo mencionó. O sea, no es tema, parece, para los legisladores ni para el Ministerio de la Vivienda la dificultad práctica que las comunidades no logren reunirse en asamblea, que era el objetivo principal desde que funcionaran los órganos de administración y fuera la asamblea la que tomara las decisiones. Fíjate que es muy curioso lo que tú acabas de señalar, y digo curioso, digamos, para usar una expresión lo más respetuosa posible, porque así como lo sabe la gran mayoría de la gente, los actores de la copropiedad, en una oportunidad en que estábamos en la Comisión de Vivienda,
estábamos representando al Colegio de Administradores, y también estaba la vicepresidenta de los jueces de la Asociación Gremial de Jueces de Policía Local. Y nosotros cuando expusimos, le señalamos a esta comisión de la vivienda del Senado, el que estaba presente, el que hoy es ministro, el señor Montes. Él era senador en ese tiempo. Le mencionamos que, de acuerdo a la estadística del Colegio de Administradores, desde el 2005 me parece que fue el 2018, el promedio nacional de asistencia a una asamblea ordinaria era del 17%. Y nosotros, digamos, no lo tomamos con 10 comunidades. Estamos hablando de más de 7.000 comunidades, digamos, donde podemos sacar el promedio. Por lo tanto, es digamos, una cantidad de muestras bastante importante. Y fíjate que la presidenta de la Asociación de Jueces de Policía Local, en un comentario que me hace, me dice, esa misma estadística la tenemos nosotros, pero el resultado para nosotros es del 15%. O sea 15 o sea 17 da lo mismo, pero es mucho no es más que 33. 33%. Claro. Entonces, no sé, a pesar de la advertencia que se le hicieron a los honorables, ellos tosudamente establecieron este valor. Ahora, lo que tú dices sobre el 80% que aproximadamente no se pueden hacer por este problema, lo confirmo, digamos, con una gran cantidad de otras comunidades que tú no atiendes, pero que sí representan un número cercano a eso, a las 7.000 comunidades, en que ha pasado exactamente lo mismo. Por lo Oye, y es tanto, más, Aníbal, perdón que te interrumpa, sí, hay un problema también práctico. Yo más o menos, la experiencia que he tenido en estos 10 meses de la ley, es que aquellas comunidades que tienen hasta 50, 60 unidades, departamentos, oficinas, es posible lograr el 33% porque son más o menos 20, 22 personas. ¿Ah? Apretadas pero caben. Pero comunidades más grandes sencillamente tienen otro problema. No tienen un lugar donde puedan caber el 33%. Porque además, cuando estamos hablando de una comunidad, yo asesoro comunidades que tienen 300 unidades, estamos hablando de 120 personas, no te caben. O sea, te tienen que hacerlo en la calle, arrendarse un local, no tengo idea cómo hacerlo, pero sencillamente es imposible cumplir con los quórum con la actual ley, a no ser que sea un condominio muy pequeño. sí, bueno, un paréntesis, estimados auditores, si alguien quiere hacer alguna consulta a José Manuel, lo puede hacer a través del fono WhatsApp más 5699-824-0438. José Manuel, ¿qué recomiendas tú entonces que pueda hacer un administrador que no puede hacer la asamblea ordinaria porque le falta quórum, pero por otro lado los presentes quieren sesionar y están presionando al administrador, incluso pueden llegar a increparlo? Pueden ser agresivos verbalmente o con actitud. ¿Qué hace ese administrador en ese momento? Mira, yo creo que aquí se pueden hacer dos cosas. Y después te voy a señalar la solución técnica que da la ley, que es más mala todavía. Yo creo que tradicionalmente siempre se ha pensado que el administrador no tiene por qué estar sacando poderes para la asamblea. De acuerdo a la ley, ni siquiera puede tener un poder a su nombre, porque hay una inhabilidad. Pero dado este escenario, yo creo que necesariamente lo que debería hacer una administración, incluyendo al comité, digamos, si es que quiere tener éxito en la asamblea, es hacer una campaña de poderes, es golpear puerta por puerta a los copropietarios para que den poderes, y por último se le devuelve el poder al momento de la asamblea de tal forma de asegurar este 33%. Esa es una primera alternativa que yo no la descarto, digamos, y me parece que es válida y es legal. La segunda alternativa, que es la que yo he estado optando, porque en general he visto que los administradores o los comités no les gusta esto de estar sacando poderes, que esto es como hacerse propaganda, entonces en general cuesta dar el paso, digamos. Lo segundo es optar a la consulta por escrito. La ley de copropiedad, dentro de las novedades que considera, permite
que los acuerdos sean igualmente válidos, tienen la misma validez adoptados en asamblea de copropietarios o en consulta por escrito. Pero la consulta por escrito exige como requisito previo una sesión informativa, sin quórum. Entonces, yo lo que estoy haciendo es que en esa asamblea de copropietarios fallida, porque no hubo quórum, se hace igualmente una sesión informativa, y de esta sesión informativa salen propuestas, porque no pueden ser acuerdos, porque no tienen la legalidad, pero sí salen propuestas, y esas propuestas tienen que ser bien acotadas, no pueden ser muy abiertas, ¿no es cierto? Y de esa forma después se hace la consulta por escrito, y que igual va a requerir una participación en el caso de una asamblea ordinaria. La consulta por escrito para materias propias de asamblea ordinaria tendrá el mismo quórum, o sea, un 33% de participación y la mitad más uno, la mayoría absoluta de los participantes para tomar el acuerdo. Ahora, tienen que ser en general temas bien acotados, porque, por ejemplo, claro, uno puede someter a la aprobación vía consulta por escrito la aprobación o rechazo de la cuenta del administrador. Yo creo que eso es fácil de poderlo preguntar, digamos. Es más difícil, por ejemplo, cuando uno va a elegir un comité, porque si no tiene los candidatos, ¿cómo lo hace? Si de esa sesión informativa salieron candidatos, bueno, me parece que es más fácil y con mayor razón, si salió una cantidad de candidatos que equivale a la exigencia de la ley que tenga un mínimo de 3 y se presentan los 3, bueno, habrá que aprobar o rechazar la consulta por escrito. Y lo tercero, lo que yo no recomiendo, pero es lo que dispone la ley, es recurrir al juzgado policial local para que el juzgado cite a la asamblea. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque primero eso es tiempo, se va a demorar entre la presentación, que el tribunal resuelva, cite a la asamblea, todo, va a requerir varios meses, creo yo. Después el tribunal ahí ordena que la asamblea se haga con notario, lo que va a encarecer al tiro unos 300.000 pesos fácilmente. Y o más. tercero, no hay, y más puede ser, y no hay ninguna garantía tampoco de porque cita el tribunal se va a reunir el quórum. Entonces, en ese sentido, esa solución me parece que es poco práctica, tal, tal, tal cual que tampoco es práctica la solución que plantea la ley de que en el caso de que en la asamblea no haya candidatos para integrar el comité, dice que el presidente saliente los designa por sorteo. Eso me parece también que es una aberración, porque la verdad que elegir por sorteo a los miembros del comité con la importancia que tiene. Fíjate que con esto termino la pregunta para no alargarme. Yo estuve haciendo el otro día un informe sobre las obligaciones y atribuciones del comité de administración. Y ¿Ya? fíjate que lo hice por el buscador de Word, digamos. Aparecía 85 veces nombrado en la ley. 85 veces. Wow. Entonces, la verdad que es un órgano muy importante. Entonces, elegirlo al azar por sorteo me parece que es una aberración. Bueno, eso es mi Oye, opinión. ok, tú dices entonces que en la misma asamblea se puede, o sea, la Asamblea asamblea fallida. frustrada, perdón, la asamblea O frustrada, frustrada. se puede hacer la reunión. Pero esta no tiene que ser citada, esta reunión con anterioridad, o puede ser Bueno, informal o yo lo que espontánea, estoy, una palabra que yo se lo usa que, ahora, mira, espontánea. la verdad que la sesión informativa, si uno revisa el artículo 17 de la ley, no tiene ninguna formalidad esta sesión informativa. No dice cómo se cita, dice que no tiene quórum. Yo lo que estoy haciendo, y que con eso respondo a tu pregunta y la recomendación, que al momento de hacer la citación de asamblea, decir, en el evento que no se reúne al quórum requerido por la ley para funcionar en la presente asamblea, que es de un 33%, se le dará el carácter a esa reunión del carácter de sesión informativa en los términos del artículo 17. Entonces ya está citada como sesión informativa si es que falla la asamblea, para objeto de evitar tener que hacer otra citación para una sesión informativa. Claro que La sí. sesión informativa, en todo caso, Aníbal, no dice que deba ser presencial, así que yo he hecho algunas sesiones informativas online, ¿ah? Porque no está regulado y Ah, no hay ninguna parte que diga que tiene que ser presencial. perfecto, ok. Entonces ahí podríamos más o menos enterar la situación. Sí, Ahora, ¿se puede? pero te quiero complementar una cosa. Aquí se ¿Sí? plantean dos problemas con la consulta por escrito. Primero, que eso significa que el administrador tiene que tener actualizada la base de datos de todos los propietarios, porque ¿cómo hacer la consulta si no tienen la... Porque lo ideal es hacerla por correo electrónico, la ley lo permite. Y lo segundo es que aquí se ha discutido, porque
creo que nos faltó recordar que por una parte se aumentaron los quórums, pero por otra parte se facilita de que a una asamblea pueda participar un arrendatario sin necesidad de un poder del propietario, en la medida que el propietario no asista o no haya dado un poder, o habiendo dado un poder no asistió el apoderado. En ese caso el arrendatario para algunas asambleas, para la ordinaria de todas maneras, puede asistir sin la necesidad de un poder, pero distinto es que representarlo legalmente de esta figura para una asamblea, pero para una consulta por escrito tiene que ir dirigido al propietario. Entonces, a mí me ha pasado en comunidades más complejas de que de repente no se tiene toda la información porque los arrendatarios no dan los datos de los propietarios y los corredores tampoco. Entonces ahí quedamos con un zapato chino también. ¿Mm? Oye, entonces, si tuviéramos que dar cuenta, como pasa, digamos, generalmente a fin de año, especialmente ahora que existe, hay que presentar un presupuesto. Pero ¿qué podemos hacer entonces si en esta asamblea debíamos, además de dar la cuenta, presentar un presupuesto para la aprobación o rechazo? ¿Qué hacemos en este caso si no tenemos la asamblea porque no cumplimos con el quórum, pero citamos a esta reunión informativa? ¿Cuál sería el paso siguiente ahí? Ojo a nivel primero de que la obligación es someter a la aprobación el balance, porque es una nueva obligación. Hay que someterlo a la aprobación o rechazo el balance, en la asamblea me refiero. El presupuesto, si bien es cierto, es una obligación del administrador de presentarlo, pero si tú revisas por ahí la norma, yo deduzco que no es vinculante, porque es para tener una idea de cuáles son los futuros gastos que va a tener la comunidad, pero no es, las comunidades, el 99% de las comunidades actúa y cobra los gastos comunes de lo que efectivamente se ha devengado. O sea, el administrador gasta ahora en enero, ¿no es cierto? Y cobra los gastos comunes en febrero. Entonces, no hay un presupuesto, salvo que esa comunidad lo haya acordado así legalmente, pero en principio ese presupuesto que tú haces referencia no es vinculante, sino que es solamente una referencia para que la comunidad sepa los futuros gastos que va a tener. Ahora, es súper difícil elaborar un presupuesto bien hecho porque las comunidades, yo diría, salvo en el tema de los ascensores, en el resto de los temas siempre cambia la pieza cuando se echa a perder, pero no es como un servicio tipo Mercedes-Benz que esta pieza ya tiene 3 años, yo la voy a cambiar, aunque esté buena. Yo creo que en los ascensores quizá hay más conciencia de eso. Entonces, tener claridad de cuáles van a ser los gastos extraordinarios, pues claro, los gastos comunes ordinarios está muy claro cuáles son, pero los Claro. gastos comunes extraordinarios, los extras, los imprevistos, los urgentes, eso es difícil preverlo. Entonces, con esto tú me quieres decir que la nueva ley de copropiedad no obliga al administrador a someter el presupuesto del próximo año para la aprobación o rechazo de la No, comunidad, no, ¿no? no es obligación. No es obligación porque no es vinculante. O sea, Pero puede tiene que ser hacerlo, informativa nomás. tiene que presentarlo, tiene que presentar el presupuesto, pero como estamos hablando, yo diría, yo creo que de todas las comunidades que conozco, creo que una es la excepción que tiene un gasto común fijo, ¿ah? Pero la mayoría de las comunidades cobra los gastos comunes de lo efectivamente producido, porque si no, ¿cómo lo hace? Tiene un imprevisto y que no alcanza el fondo de reserva, se va a comer los fondos que están en la cuenta corriente, así que no le alcanza. Y además que si se actuara en base a presupuestos estimativos, además que son presupuestos, tal como estaba hablando, estimativos, o sea, es lo que se estima que se va a gastar, pero si se gasta más que eso, en definitiva va a haber que cobrarlo nomás. Así que, pero la obligación, respondiendo a tu pregunta, es presentar el presupuesto, pero no es vinculante en cuanto a que ese presupuesto deba cumplirse al pie de la letra. Ah, perfecto. Ok, ahí queda bastante claro. José Manuel, para modificar el reglamento de copropiedad se debe llamar a una asamblea extraordinaria, eso todos lo tenemos claro. Pero ¿cuál es el quórum que se exige para este trámite? A ver, primero creo que volvamos un poco atrás. Es efectivo que cualquier comunidad en cualquier momento puede modificar el reglamento de copropiedad en cualquiera de sus normas. Eso ha Pero sido ahora es siempre. obligatorio. Por eso te digo, eso siempre ha existido, Sí, digamos, la factibilidad que una comunidad modifique el reglamento. Ahora, el artículo 100
nueva ley le da un plazo de un año desde el momento que se dictó la ley, o sea, desde el momento del 13 de abril del 2022 hasta el 13 de abril del 2023, tiene un plazo de un año para ajustar, dice exactamente el término. Yo entiendo que ajustar significa que hay que modificar aquellos artículos que están en contravención con la nueva ley. No significa hacer un texto refundido y único del reglamento de copropiedad. Ahora, esto lo podrá hacer vía asamblea extraordinaria o consulta por escrito. Volvemos a lo mismo, que la consulta por escrito es válida para cualquier tema, incluyendo este. Ahora, en general, porque yo no quiero entrar en un tecnicismo porque puedo confundir un poco a las personas que nos ven en el programa, pero en principio yo diría que para modificar un reglamento con propiedad, el quórum es de la mayoría absoluta de los derechos, o sea, la mitad más uno de los derechos totales del condominio. O sea, si el 50,1% tiene que constituirse o participar en el caso de la consulta por escrito, y tiene que ser también aprobado por esta mayoría absoluta de los derechos totales, no de los participantes, los derechos totales, o sea, el 50 más 1. Esa acta habrá que reducir la escritura pública, eh, hay que inscribirla en el conservador. En el caso de Santiago, por lo menos las últimas gestiones que yo he hecho con el tiempo, el conservador pide que previamente el archivo judicial emite una nota de que esa modificación está vigente y no ha sido objeto de ninguna modificación posterior, y después se hace la inscripción al conservador. Entonces, eso lleva un tiempo más o menos largo en hacer todo este proceso, especialmente cuando es consulta por escrito, porque, claro, si alguien me preguntara que tiene asegurado el quórum, yo le diría, haga la asamblea, va a tener que asumir el costo del notario, pero haga la asamblea porque termina de inmediato el proceso. En cambio, en la consulta por escrito significa hacer la consulta, dar un plazo, hacer la sesión informativa, después hay que hacer el acta, hay que protocolizar todos los documentos que respalden el acuerdo, o sea, llámese la consulta propiamente tal, todas las respuestas originales, etcétera. Entonces, es un proceso bastante más trabajo, tanto para los abogados como para los administradores y para los comités también. Eh, José Manuel, ¿estás de acuerdo que esta modificación al contrato es la oportunidad para corregir o para incluir todo lo que necesita la comunidad? Por ejemplo, la gran mayoría no establece las multas, ¿verdad? Entonces, detallar las multas y ver la realidad propia de la comunidad, se puede aprovechar esta modificación para incluir todo Sí. lo que requieran, ¿verdad? Mira, es buena tu pregunta, Aníbal. Yo te diría sí y no. Tú me vas a decir, pero ¿cómo me dices sí y no? Mira, sí, porque obviamente si una comunidad hay consenso de regular algunas otras materias que no son obligatorias de acuerdo a la ley, pero se quieren hacer, es el momento de poderlas realizar. Ahora, ¿por qué te digo que no? Porque a mí me ha pasado en propuestas que he hecho de modificación de reglamento, que cuando ya me he metido en temas más sensibles, cuando hablo de temas sensibles, son todas las regulaciones, restricciones, prohibiciones del uso de la unidad y el uso de los espacios comunes. La otra vez, te cuento como anécdota, se me ocurrió, porque me había parecido buena idea, lo había leído en algún reglamento, de regular el tema de los animales de tal forma de que fuera solamente un animal máximo por departamento, pensando que si el edificio tiene 100 departamentos, bueno, que no hubiera más de 100 animales, digamos. Me pareció que era bastante lógico. Razonable. Oye, quedó la grande, quedó la grande porque sencillamente la gente que tenía animales encontró que era una medida discriminatoria, que atentaba contra el derecho de propiedad, contra los derechos humanos, los derechos de las mascotas, y me sacaron a relucir hasta tratados internacionales y qué sé yo. Entonces, aquí va mi ejemplo, que de repente cuando uno entra a regular materias sensibles, yo las califico, es muy difícil obtener las mayorías porque la oposición normalmente es muy fuerte. Ahora, yo creo que el tema de la multa, para mí, es sí o sí. O sea, un reglamento de copropiedad donde el administrador y el comité no tiene la herramienta más importante, que son las multas, para llamar al orden y para poder sancionar a las personas que no cumplen con la normativa, me parece que no sirve para nada, ¿no? Porque un reglamento sin eso, hay que ir cada vez al juzgado policial local. Entonces, yo diría el tema de las multas es el tema que yo primero me meto al revisarlo, y es impresionante la cantidad de reglamentos de copropiedad que no tienen establecido las multas, La gran mayoría. incluso, y me ha tocado otros más absurdos que lo tienen,
pero no indica el monto. Entonces, al Claro, no tener monto, ¿cómo aplica letra una muerta. multa si es letra muerta? ¿Te fijas? Y creo que es un error también, porque me ha tocado ver otros reglamentos que hacen un decálogo, hacen una cantidad Sí, de situaciones, que lista primera de infracción, precios. que segunda, como una lista de precios, ¿te fijas? Claro, No, yo creo que esto tiene que quedar entregado a la discreción y al sentido, al criterio del comité de administración, el cual evaluará, ¿no es cierto?, cuál es la situación, si es reincidente, no reincidente, quizás no tiene la misma gravedad una conducta que otra, ¿no es cierto? Entonces, para eso está el comité de administración, pero hacer un verdadero, porque hacer un decálogo igual significa que hay que calificarlo, porque claro. quien te dice, la multa grave es tanto, bueno, pero para ti es grave, pero quizás para otra persona no es grave, fue Muy una situación subjetivo. accidental que se le escapó de las manos, fueron unos amigos que llegaron, que fueron los que metieron ruido, y sin embargo, para el resto de la comunidad, esos ruidos molestos significó pasarlo mal muchas horas, digamos. Sí, ¿Mm? José Manuel, Miguel me está avisando, nuestro controlador, que debemos ir a comerciales, a una pausa, así que no nos Perfecto, movamos, volvemos inmediatamente. encantado. Bien, ya estamos de vuelta y debo recordarles a todos que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas, por lo tanto puedes dejar en manos de profesionales que son serios la mantención de la piscina de tu condominio. Ubícalos en el teléfono WhatsApp más 5699, no, de nuevo, más 56 961-206-001. Y recuerda que la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están funcionando correctamente te la puede dar Ingelif, que es una empresa que necesita tu comunidad, porque es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente. Está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el 225-010-752. Bueno, estamos con José Manuel Figueroa, el conocidísimo experto abogado en copropiedad. Estábamos hablando acerca de las asambleas y de algunos dolores de cabeza que nos pueden dar, y ya estábamos hablando también un poco acerca de la modificación al reglamento de copropiedad. Si se hace una asamblea para verificar o para hacer las correcciones al reglamento de copropiedad, ¿cómo se acredita el cumplimiento del quórum ante el notario, José Manuel? Bueno, a ver, yo creo que en esto hay que tener un sentido práctico, porque alguien te podría señalar, y creo que hay fundamento legal para decirlo, que habría que andar con una inscripción de dominio vigente al momento de la asamblea, para acreditar que yo soy dueño al día de hoy, ¿no? Porque puedo haber comprado hace tiempo, pero puedo haber vendido. Yo creo que entrar a ese detalle, de entrar a exigir ese tipo de documentos, me parece que no corresponde y traba el sistema más que lo favorece. Eh, Ahora, aquí se ha abierto un tema bien curioso, que por una parte uno podría tener que acreditar la calidad de propietario, pero esa calidad normalmente el administrador la tiene, o sea, las comunidades, salvo que sean muy numerosas, hay alguien que está pagando los gastos comunes, entonces, y lleva un tiempo pagándolo, entonces uno podría deducir que, que, que hay un registro propietario. Ahora, yo hago hincapié en esto y hago un llamado a los administradores, y de repente creo que es una lata, pero hay que hacerlo, lo dice la ley además, de mantener actualizado el registro propietario, porque esa es la única forma de tener certeza, para lo que tú me estás preguntando después, cómo saber que son los propietarios. El notario no le va a preguntar, el notario va a revisar la lista de asistencia donde van las alicuotas y va a ver si existe el quórum, y se lo va a preguntar al administrador, ni siquiera el notario va a empezar a sumar. ¿Existe el 50+1% de los derechos o no? Hasta ahí llega el notario. Yo creo que esto, yo he señalado varias veces, realmente los administradores me quedan mirando, que este es un trabajo a mediano y largo plazo, el registro propietario, y deberá ser extensivo también al registro arrendatario, porque como estábamos hablando hace un rato atrás, puede participar en una asamblea también el propietario u ocupante, dice la ley. O sea, podría ser un pariente, podría ser un amigo incluso. Entonces uno tiene que tener, es como cuando tú vas a un hotel, pues tú vas a un hotel por mucho que hayas pagado, ¿no es cierto? Y lo hayas pagado para anticipado, tú no entras como Pedro por su casa, tienes que llegar a registrarte, ¿no es cierto? Te Claro, piden hasta el carnet o el pasaporte, etcétera. Yo creo que eso debería ser lo mismo en las comunidades. Cuando llega una persona nueva,
debiera registrarse, y si no se registra, no permitirle el paso. Así esto no es propiedad pública, no es que uno entre a un condominio y uno diga, mire, yo soy propietario, no, tendrá que acreditarlo, tendrá que registrarse, y además que por su propia seguridad, si le pasa algo al departamento, se le puede quemar, se le puede, qué sé yo, tener una filtración. Entonces hay que tener esa información, y creo que ese es el punto de partida de que los administradores le exijan al personal mismo que trabaja en el condominio que no entra nadie mientras no se registre. Yo creo Claro, que es lo lógico. ¿Mm? es una propiedad privada, por lo tanto, se pueden tener ciertos requisitos para el ingreso. Por supuesto, por supuesto, porque, oye, además que tú le estás resguardando, a mí me ha tocado ver en la vida profesional que de repente se han ocupado ilegalmente departamentos. Claro, Entonces, tú le estás resguardando los derechos del propietario del momento que le estás diciendo, mire, no puede entrar al departamento mientras no acredite en qué calidad entra, porque de lo contrario sería muy peligroso, digamos, de que pueda entrar cualquier persona. Puede haber hasta una banda, no sé, delictual que ocupe ilegalmente los departamentos. Entonces, hay que registrarse como uno se registra en cualquier parte que va. ¿Mm? correcto. Ok. En el caso de consulta por escrito, ¿cómo se aplica esto para los copropietarios que no están al día con sus gastos comunes? Sí, ese otro tema que también se ha planteado, la ley solamente habla del tema de la habilidad, que ahora se amplió. Esto es importante a nivel aclararlo. La habilidad, o sea, ser copropietario hábil, es de cualquier obligación económica, ya no solamente el gasto común, sino que hay que estar al día en el pago de los gastos comunes ordinarios, extraordinarios, fondo de reserva, seguro, multa, intereses, fondo de explotación, o sea, de cualquiera de los ítems que uno le pone apellido, digamos. Eso por una Claro. parte. Si la persona está morosa en alguno de estos ítems, quien lo certifica el administrador, no puede votar en una asamblea. Podría estar presente, pero no puede votar, ni tampoco puede ser miembro del comité de administración. Ahora, estos requisitos no se establecieron para la consulta por escrito, en la ley anterior tampoco. Por lo tanto, desde ese punto de vista, en la consulta por escrito podría participar y podría votar un moroso. ¿Mm? Así Ok, es. correcto. Ahora, en esto mismo de la consulta por escrito, ¿hay quórum distintos o son todos exactamente los mismos quórum para las diferentes consultas? Eh, la consulta sigue el mismo tratamiento que la asamblea. La asamblea, tenemos asamblea ordinaria y asamblea extraordinaria. Por lo tanto, también habrían consultas para materias propias de asamblea ordinaria y materias propias de asamblea extraordinaria. Tratando de asamblea ordinaria o consulta por escrito para tratar temas de asamblea ordinaria, requiere, como hemos dicho, una participación mínima del 33% de los derechos. Siempre son derechos, no son personas, ¿no es cierto? 33% de la alicuota, y el acuerdo ser tomado por la mayoría de los participantes. En el caso de la asamblea extraordinaria, aquí estableció el legislador dos categorías de mayoría absoluta, o sea, quiere decir que requiere que participen o concurran a la asamblea la mayoría absoluta de los derechos, o sea, la mitad más uno de los derechos, esa es la mayoría absoluta, y los acuerdos ser tomados con la misma mayoría. Y ciertas materias que dice relación, yo diría fundamentalmente a todo el régimen de los bienes, arrendamientos, bienes comunes, alteraciones, modificaciones, constituciones de derechos de uso y goce exclusivo, etcétera. Todo el tratamiento de los bienes comunes entra en lo que es mayoría reforzada, que es 2/3, 66%, tanto para funcionar como para tomar el acuerdo. Es decir, tratándose de la consulta por escrito, dado que son los mismos quórum, uno debe entender que el quórum de constitución, hablamos de quórum de participantes, por así decirlo, Correcto. y el quórum para tomar acuerdo es el mismo que es lo que dispone la ley para la asamblea. ¿Mm? Ok. Mira, Juan Luis pregunta, ¿la nueva ley obliga al administrador a seguir contratando los seguros de incendio a las unidades? Mira, el tema de los seguros, yo creo que lamentablemente está más complejo que antes. Ya antes era enredado, pero ahora está Sí, más enredado. Eh, Eso está tratado en la ley de una forma curiosa, porque primeramente habla solamente de los edificios habitacionales, pero después mete también al resto de los edificios que no sean solo habitacional,
pero en resumen lo que quiero transmitir es que mientras no se dicte el reglamento de la ley y no se dictan las normas que tiene que dictar la Comisión del Mercado Financiero, porque también mete a lo que era antes la superintendencia, a la Comisión del Mercado Financiero, se sigue rigiendo por la ley antigua, o sea, por el famoso artículo 36 de la ley 19.537, que obligaba a tomar un seguro tanto por los bienes comunes como por las unidades vendibles. O sea, al día de hoy, si la pregunta es hoy día, hay que seguir aplicando lo que decía la ley antigua. No hay cambio hoy día. Van a venir cambios después, pero no se tiene mucha claridad en qué van a consistir porque lo dejó entregado tanto para el reglamento de la ley como para las normas que dicte la Comisión del Mercado Financiero. Perfecto. No me equivoco, creo que hay un plazo de 1 año y medio, creo que era, que se seguía rigiendo por este tema. Puedo estar equivocado, pero lo puedo chequear durante la entrevista. Ah, perfecto. Ok. ¿Cuál es el interés que actualmente se cobra a los morosos de gastos comunes? Pregunta Nora. El interés, aquí también hay un cambio porque dice que es el interés que determina el reglamento de copropiedad y a falta de determinación en el reglamento de copropiedad, rige el interés, una tasa que del 50% del interés corriente, así que la verdad que es un interés bastante bajo. Por eso la recomendación es aplicar el reglamento de copropiedad en ese aspecto y al momento de actualizar el reglamento de copropiedad, mantener ese artículo o insistir en el artículo en que el interés real, yo es lo que siempre he sugerido, que sea el interés máximo convencional, porque en la medida que el interés es muy bajo hay poco incentivo a pagar oportunamente. Entonces, pero si no hay nada en el reglamento, tendría que ser la mitad del interés corriente, que la verdad que es muy bajo. Perfecto, ok. Mira, otra pregunta. Estas son, digamos, de los auditores. La pareja de un copropietario no casado formalmente ni tampoco figura en unión civil, ¿puede formar parte del comité de administración? En principio te diría que no, porque para ser miembro del comité hay que ser propietario o cónyuge propietario con independencia del régimen matrimonial o haber sido contraído el régimen de unión civil, pero eso significa no basta con convivir, sino que tiene que haber contraído el régimen de unión civil. Ahora, excepcionalmente la ley amplió también la posibilidad que participen en el comité de administración aquella persona que se le hubiera dado un poder. Déjame ver exactamente cómo lo dice. Cualquier otro mandatario o representante de un copropietario con poder suficiente que conste en instrumento público otorgado ante notario. Es decir, en el caso que está preguntando la persona en el programa, o también podría ser incluso un arrendatario, si tiene un poder otorgado por escritura pública, no basta autorizar la firma ante notario, podría participar en el comité de administración, y eso es extensivo al padre, al hijo, al hermano, al amigo, a cualquier persona, mayor de edad, obviamente, ¿no es cierto? Pero ese requisito, a mi entender, hay que cumplirlo al momento de la asamblea. No se trata de que, me voy a conseguir un poder, entonces, no. Al momento de la asamblea tiene que cumplir los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Los que acabo de señalar. Si no se cumple al momento de la asamblea, quiere decir que no cumplía el requisito. Tendrá que ser para la próxima vez. Ok, perfecto. ¿No puede aclarar, José Manuel, cuál es la figura del arrendatario en una asamblea? La figura del arrendatario en una asamblea aquí cambió considerablemente, porque bajo la legislación anterior el arrendatario siempre necesitaba un poder del propietario. Y ahora con la nueva ley puede el arrendatario participar en una asamblea, o el ocupante, dice, puede participar en la medida de que el propietario no asista, o sea, el primero que tiene derecho a participar es el propietario. Si el propietario no asiste o no otorga poder, o habiendo otorgado poder no asiste el mandatario, lo representa el arrendatario, y esto es importante porque la gente piensa que solamente puede tener derecho a voz. No, tiene derecho a voz y a voto, pero solo en las asambleas ordinarias
y en las asambleas extraordinarias con mayoría absoluta, o sea, 50+1. Para las asambleas extraordinarias que requieren mayoría reforzada de 2/3, 66%, siempre va a requerir un poder, no puede participar sin poder. Pero para el resto de la asamblea ordinaria y en el caso de la mayoría absoluta en la otra extraordinaria, sí lo puede hacer en los casos que he señalado. En ese caso, cualquier persona mayor de edad que esté habitando esa unidad, que puede ser el arrendatario, o puede ser el hijo de un arrendatario, o el sobrino que viva ahí, ¿podría asistir a la asamblea? Claro, pero lo que habría que acreditar ahí, Aníbal, que no está en la ley, no sé si vendrá en el reglamento, es cómo acreditar la calidad de ocupante, porque ponle tú, no sé, tú recibiste a un primo tuyo que viene de Temuco, vino por 3 días, y resulta que va a la asamblea, porque esos 3 días está viviendo contigo. Bueno, la verdad que yo estimo que él no es un ocupante, él era una persona de paso. Entonces, habría que ver bien a qué se refiere con un ocupante. Yo creo que un ocupante es una persona que vive en forma permanente y que lleva una cierta cantidad de tiempo viviendo en ese lugar, pero la ley no lo define. O sea, el arrendatario está claro, tú le podrás pedir el contrato de arriendo que incluso podría ser verbal, así que, pero bueno, pero yo creo que no hay duda respecto al que paga el gasto común. O sea, si la persona es el que paga el gasto común, yo creo que no está en duda. Ahora, si es otra persona, yo creo que eso va a poder ser objetado, porque te pongo un ejemplo, un hijo, un propietario que no vive con el papá, sino que va una vez a la semana, lo va a visitar. Bueno, yo creo que esa persona no es ocupante, no es No. ocupante de la unidad porque es visita. Quizás Oye, vivió antes, pero ahora ya no. José, ¿y uno ocupa? ¿Uno ocupa en qué sentido dices tú? Un tipo que se tomó el departamento, ¿verdad? Como está pasando mucho acá, Bueno, y oye, lleva pero un año que ahí. si está el día del pago de los gastos comunes va a poder. Qué buena, buen tema. Ok, Es bueno, ocupante, pero preocupante. bueno, pero claro, bueno, pero que ahí también... perdón, me faltó decir una cosa muy importante a nivel dentro de lo que estamos hablando. Todo ¿Ya? esto que estamos hablando es válido, salvo que el propietario hubiera manifestado al administrador o al comité lo contrario. O sea, podría mandar un mail, una carta, diciendo que el ocupante o el arrendatario no lo representa para ningún efecto legal. Es más, a Correcto. mí me ha tocado algunos administradores que antes de la asamblea, junto con la citación, están mandando una carta tipo, digamos, donde el propietario puede completarla y excluir al arrendatario de la asamblea. Es decir, mire, Correcto. no obstante que tengo arrendado mi departamento, pero yo no le doy poder de representación, sino que le saco este poder de representación en la próxima asamblea a la persona que está arrendando. Porque también se te podría producir, imagina que tenía un arrendatario cacho, un Claro, arrendatario complicado, un arrendatario oveja negra en el edificio, y resulta que esa persona puede hacer y deshacer en la asamblea. claro. Sí. Ok. Bueno, lamentablemente, José Manuel, se nos acabó el tiempo. Así que quiero darte Pasa las rápido. gracias por tu participación y espero pronto volver a invitarte para que conversemos sobre un montón de otros temas que están relacionados con la copropiedad. Muchas gracias, José Manuel. Encantado, Aníbal, cuenta conmigo para lo que sea. Encantado de participar en un programa que creo que ayuda mucho a la gente para poder entender esta ley y aplicarla, porque no solamente hay que saberla, sino que hay que tener un sentido práctico, porque si no estaríamos todos detrás de un escritorio nomás. Así es. Así que Bueno, gracias, pues. y a ustedes también, amigos auditores, por acompañarnos, como siempre, los días jueves a las 11 de la mañana. Nos vemos el próximo jueves entonces. Que estén todos muy bien. Chao. Adiós.